valor en salud. Son los principales actores del sector de innovación en salud de toda Europa. Contamos con, por ejemplo, GSK, AstraZeneca, diferentes farmas, universidades, Karolinska Institute, Universidad de Barcelona, Politécnica de Valencia, sistemas de salud, como puede ser el SAS, Andalucía, IX, SERMAS. Contamos con diversos hospitales también, business schools. Por lo tanto, centros de investigación, realmente, ¿no? Decimos que cómo cubrimos la cadena de valor, tenemos los actores que puedan realmente agilizar y facilitar que llegue más rápido al paciente las soluciones, ¿no? que tenemos en el mercado y para desarrollar, ¿no? Nosotros somos cofinanciados por la Comisión Europea, por lo tanto también tenemos programas de soporte en el ámbito de la innovación con el desarrollo de nuevos productos y servicios. Mucho del último tramo de la innovación, la llegada realmente al paciente al mercado. Tenemos programas de educación enfocados no solo a la educación más básica, que pueden contar con módulos de máster y doctorado, pero summer schools enfocados mucho a la emprendeduría, tanto hacia estudiantes como a profesionales de la salud. Y en el ámbito de la aceleración, ¿no? Contamos con programas que antes también forman estos emprendedores, pero sobre todo ayudan para que estas startups aceleren y lleguen realmente más rápido al mercado. Como un ejemplo que tenemos, por ejemplo, hacia las startups, es un programa de Open Innovation que lanzamos la convocatoria, ¿no? en Europa, y en este año tenemos 2 programas aquí en España, y eso es importante decir. En España tenemos muy buenos resultados de innovación en salud, proyectos muy competitivos, y uno de ellos, por ejemplo, está participado por GSK con la colaboración de SERMAS. Por lo tanto, nuestro objetivo era tener 2 actores importantes a la hora de traer soluciones, primero identificando las necesidades reales del sistema de salud, en este caso de Madrid, el Hospital de la Paz ha participado, con una corporación, una farmacéutica que entienda también de la indicación y de la terapia de este ámbito, y haciendo la convocatoria y el scouting de startups de toda Europa que han venido, han tenido un entrenamiento, sesiones de mentorizaciones antes de realmente pasar por la selección final con el pitch y la premiación. Por lo tanto, tenemos programas. Esto es solo un ejemplo, pero es un ejemplo de lo que siempre buscamos, tener diferentes tipologías de actores en un mismo proyecto, que entendemos que es así como se dinamiza aún más estas necesidades y que lleguen, ¿no? al mercado paciente. Muy bien, muy interesante, Isabel. Ahora vamos a empezar un poquito con el debate. Y os quería preguntar, sobre todo Cristina, Marta, Isabel, ¿qué hace falta? Habéis contado ya un poco, pero ¿qué hace falta para que un proyecto innovador en salud no se quede en piloto y consiga atracción en el mercado? También nos puedes contar, Sergio, pero entiendo que por la parte de capital riesgo igual esta pregunta te toca un poquillo menos. Estuvimos ayer mismo, estábamos organizando un evento en Córdoba sobre salud basada en valor, para debatir cómo, ¿no? adoptar sanitario, también empresas, corporaciones, para debatir cómo, ¿no? adoptar nuevas tecnologías para realmente aportar este valor al paciente. Y lo que hemos debatido ahí es una necesidad clave, que es incorporar también el pagador, o sea, quien realmente toma la decisión final, ¿no? en adoptar esta tecnología en un sistema sanitario, tiene que estar en la mesa de discusión, en el diseño de la tecnología también, siempre que posible. Y esto facilita, hay muchas barreras, ¿no? luego para la adopción y un reembolso incluso, ¿no? si entramos en debates de regulación, pero si al final quien va a adoptar, ¿no? el sistema que va a adoptar no está involucrado, se puede encontrar con muchas barreras, ¿no? al final a la hora de autorizaciones dentro del hospital, del sistema de salud. Y ese era uno de los puntos que ha salido, yo creo que es muy importante, y también seguro que podéis comentar más puntos. Si quieres, Marta, cuéntanos desde CINFA. Por nuestra parte, o sea, lo primero de todo es describir y detectar lo que es la necesidad. Al final, para que haya una sinergia, es clave el tener esa necesidad, ¿no? o ese problema detectado.
Luego, una vez que ya tenemos definido, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, en Cinfanex hay una serie de focos de innovación que entre ellos pues, está la personalización, la autogestión, la monitorización, que dan, digamos, respuesta a necesidades que vemos que se pueden mejorar, ¿no? Aparte de encontrar ese punto de unión, ¿no? para comenzar una sinergia, es importante también el trabajo interno. Nosotros sí que es cierto que tenemos una estructura para que todas aquellas soluciones que veamos con las cuales podemos comenzar a colaborar y crear una sinergia para que, digamos, no se quede en el camino. Y luego también hay una parte muy importante que es dentro de nuestra propia cultura, cómo podemos ir hacia las diferentes unidades de negocio e integrar esa forma de innovar en base a, en este caso con Cinfanex, de cara a colaborar y co-crear con otros agentes. Entonces, esas dos partes son muy importantes. Luego también es cierto que, bueno, nosotros en ese sentido, para digamos, incentivar, lo que intentamos hacer, por lo menos nuestro equipo, es ser también esos evangelizadores internamente de esa innovación. Por otra parte, en base a lo que es la relación, ¿no? con las startups o con los investigadores, en función del tipo de proyecto, también es el establecer una relación que sea de tú a tú. Al final, para que llegue un proyecto, que se haga un piloto y que vaya, digamos, y lleve al mercado, es importante el dedicarle tiempo, el tener una mentoría, el sobre todo también tener muy en cuenta el escuchar a esa startup o a ese investigador, porque al final, según qué tipo, por ejemplo, las corporates como tal, tenemos unos tiempos distintos. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, ir en función de cada paso, ¿no? que damos, ir totalmente alineados con ese proyecto? Nosotros, sobre todo, lo que también tratamos es adaptarnos. Al final, para hacer diferentes sinergias, hacemos desde pilotos, ayudamos en la parte de ensayos clínicos, regulatoria. Hay muchos tipos de colaboración. Entonces, también es adaptarse a con quien, digamos, estás colaborando, para que, digamos, las soluciones se pongan en el mercado y realmente sean tangibles, que no se quede la innovación como una parte teórica, sino hacerla realidad. Perfecto. ¿Nos puedes contar tú, Cristina, desde GSK? Sí, al final yo creo que lo han mencionado ambas. Desde la perspectiva de GSK, que trabajamos en innovación para el sistema sanitario, es clave, como venían diciendo, tener identificada esa necesidad, co-crearla en conjunto con los profesionales sanitarios. De nada sirve la IA por la IA. O sea, nos pasa mucho que comenzamos con startups que se enamoran de su tecnología, lo cual es normal, pero cuando antes comentaba también que uno de los principales aprendizajes que nos llevamos en este ámbito es que la tecnología tiene que estar integrada en los procesos existenciales, es que, uno, tienes que saber a la hora de invertir, a la hora de innovar, si ese profesional sanitario realmente necesita la IA en su día a día y para qué la necesita. Entonces, una vez que tienes identificada esa necesidad, la trabajas con él y él es el end tester, o en su caso el paciente, ahí ya tienes una innovación mucho más enfocada con un propósito. Entonces, es más fácil que supere el piloto. De cualquier forma, van a haber inconvenientes. Otro de los puntos que habría que trabajar y mejorar para que pudiéramos superar el piloto y haya escalabilidad es, bueno, reducir un poco la parte regulatoria o la carga burocrática asociada a este tipo de soluciones innovadoras. Al final son considerados medical device, o MDR en muchos casos. Hay una regulación muy exhaustiva asociada y tiene que ser así, pero hay otra parte a la hora de integrar que complejiza mucho que esa solución pueda llegar a puerto. Entonces, bueno, una vez tienes, o sea, por recapitular un poco también lo que decían ellas, una vez tienes identificada esa necesidad, validas clínicamente que existe, inviertes de una forma más consciente y va a tener más probabilidades de llegar a puerto. Escalarlo por el camino, pues habrá que reducir las barreras, pero eso ya
es otro tema. Me gustaría preguntaros, y sobre todo le voy a preguntar un poco para que nos cuente Sergio, vamos a sacar un poco la bola de cristal y vamos a imaginarnos cómo va a ser la innovación en salud de aquí a 5 años. Habéis hablado de IA, hubo en una mega ronda en marzo, que no sé si fueron 600 millones de dólares de Isomorphic Labs, que era de DeepMind. Y ha habido varias mega rondas en el Q1, entonces no sé si me podéis contar un poco, todas, y Sergio también, principalmente ahora, hacia dónde va a ir un poco esta innovación en salud. Vale, o sea, es un poco complejo, porque es cierto que antes quizás se podía más o menos prever a medio plazo, ¿no? Hoy en día la innovación se está acelerando a tal nivel que es que de aquí a un año es totalmente imposible. Has comentado mega rondas, o sea, realmente hay muchísimo hype. Yo no me guiaría tanto por las mega rondas y por el dinero que se está metiendo quizás de forma en algunos casos un poco descontrolada, sino por el impacto que las soluciones están empezando a tener, ¿no? Entonces, nosotros hay cosas que son más tendencias y cosas que son revoluciones. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, o sea, yo creo que ya es algo que está impregnado en todos los proyectos. Entonces, no lo consideraría ni siquiera un sector como tal, sino que es algo que nosotros, desde nuestra perspectiva, todos los proyectos ya implementan porque es un salto de cómo hacemos las cosas y de a dónde podemos llegar. Entonces, indudablemente, 5 años no me atrevo para nada a aventurarme, pero es cierto que todos los proyectos van a tener esa componente y los están teniendo ya. O sea, nosotros no hay proyecto, y da igual si estemos en puro digital health, o sea más biotech, drug discovery, o sea cualquier medical device, etcétera. O sea, todos tienen que tener esta componente, incluso nosotros mismos en nuestro propio trabajo. O sea, la labor que antes hacía un analista de inversiones, ahora se ve multiplicada por 1000 su productividad con el uso de la IA, ¿no? Hay partes donde quizás, afortunadamente, todavía nunca se va a poder hacer, ¿no? Que tiene más que ver con la gestión o con la negociación, etcétera. Toda esa parte nosotros no la vamos a poder automatizar, pero hay otra parte gigante que sí que la está haciendo, ¿no? Entonces, nosotros indudablemente vemos que la IA va a ser o está siendo ya una revolución absoluta. Vemos que todo lo que tiene que ver con terapias avanzadas, CAR-Ts, o sea, todo eso realmente está también cambiando el paradigma. Vemos un enfoque hacia la tercera edad, hacia mantenerse sano, hacia tratar de enfocar en la prevención más que en el tratamiento. Y sobre todo, en el fondo, lo que creo que más se está viendo es una convergencia de todas las diferentes tecnologías, de forma que podamos lanzar nuevas soluciones que antes eran bastante impensables. Entonces, no me atrevo para nada a hipotetizar dónde estaremos en 5 años, pero en uno seguro que estaremos sorprendidos de dónde hemos llegado, ¿no? Al menos, o sea, si lo piensas con detenimiento, antes del COVID, es que realmente parece otro mundo, ¿no? El COVID ya nos dio un empujón en digitalización, pero con IA y todas las nuevas tecnologías que están surgiendo es un espectáculo. Y nuestra labor, o sea, no es tanto bola de cristal, pero sí, bueno, ver un poco hacia dónde está yendo el mundo y luego tratar de apalancarnos en la tecnología y en las grandes mentes, ¿no? Y ahí es donde nosotros, lo que sabemos hacer en estos 22 años es montar compañías, ayudarles en el proceso de gestión y tratar de enfocarlos, ¿no? Que antes hablábamos de, pruebas de concepto, etcétera. O sea, yo creo que el foco tiene que estar siempre en pasar de la prueba de concepto hacia la atracción. O sea, si eres capaz de vender, agregar valor y alguien te lo paga, ahí es donde realmente hay una capacidad de tracción que ya te vendrá si quieres levantar dinero o quizás no hace falta tanto dinero, pero bueno, ya te digo que no puedo daros una respuesta clara. Isabel, desde estas iniciativas que comentabas de Open Innovation, no sé si podemos proyectarnos un poco a futuro y ver lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas tendencias de futuro dentro de innovación en salud? Yo estoy completamente de acuerdo con Sergio, con esas tendencias y con la imposibilidad de realmente prever 5 años, es muchísimo desde aquí. Hemos trabajado mucho en el ámbito de la regulación del espacio de datos sanitarios europeos y yo creo que esta regulación realmente va a permitir acelerar, ¿no? O sea, soluciones basadas en AI en el ámbito sanitario, ¿no? O sea, esta regulación, es cierto que hay muchas barreras para la implementación extendida de la regulación. Tenemos 5 años por delante también para que esto esté funcionando. Pero esto, por un lado,
estandariza en muchos casos, aumenta la calidad de los datos que estarán disponibles, obliga a los responsables de datos de las instituciones sanitarias de toda Europa a compartirlos de una manera muy bien protegida, ¿no? Regulada, pero los obliga, impidiendo, o sea, este mito, ¿no? De cada uno tiene sus datos y se guarda para sus proyectos. Esto no será más así y creo que acelerará, ¿no? No solo desarrollos, ¿no? Farmacéuticos, ¿no? Estudios clínicos, en muchos ámbitos afectará y yo creo que eso va a dar un buen empuje a todo lo que está previendo. España está en una situación de privilegio, o sea, la digitalización de nuestros sistemas sanitarios es altísima si comparado con otros países de Europa. Sabemos todos que falta, ¿no? muchos ajustes, ¿no? Barreras a superar, inversión para esto, pero hay que aprovechar ese momento y yo creo que es un buen momento para estar en este ámbito. Nosotros tenemos este report de análisis de cómo puede llegar a ser la implementación del espacio de datos, tanto a nivel España como europeo, disponibles en nuestra página web, por lo tanto os invito a que echéis un vistazo a ello. Desde las farmas, Marta, Cristina, podemos hacer, no sé si nos vais a decir algo parecido, entiendo que sí, pero podemos sacar la bola de cristal. Es que al final es un poco lo que comentáis, estamos avanzando hacia la medicina de precisión. Al final, pues todas estas tecnologías lo que permite ya no solo es diagnosticar antes, sino targetizar muy bien los tratamientos, que la experiencia en paciente se pueda llevar en remoto y eso agilice a su vez la carga asistencial. Estamos evolucionando también hacia una atención domiciliaria cuando se cronifican patologías y cuando además la población cada vez está más envejecida. Entonces yo creo que lo venís comentando, pero también creo que, bueno, que a lo largo de estos 5 años, al margen de que ya no esté tan en auge, porque de la misma forma que la inteligencia artificial es una realidad, pero sí que todas las soluciones digitales van a permitir ser el pegamento entre las nuevas tecnologías disruptivas que van surgiendo y van a permitir que, bueno, el paciente que a día de hoy es un paciente informado pueda tomar unas decisiones mucho más consensuadas sobre su salud. Y si nos puedes contar un poquito, Marta, y luego dejamos un poco, pues si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, está claro que no podemos adivinar el futuro, pero sí que al final siempre van a ser soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes y que ayuden sobre todo también a los profesionales sanitarios. Entonces, es cierto que al final las tendencias que más estamos viendo es temas sobre todo de prevención, de personalización y también lo has comentado ahora, Cristina, el tema también de telemedicina, ¿no? y el mejorar también el acceso, ¿no? a la salud. También es cierto que bueno, los procesos de lo que es la inteligencia artificial tienen unas cosas muy positivas, sobre todo más en mejorar el proceso de una forma también rápida, pero siempre que hablamos también de temas de salud es importante que todo lo que haga también la inteligencia artificial o los modelos de machine learning tienen que estar completamente validados y científicamente probados, que al final es algo que la regulatoria también en ese sentido también está cambiando, porque para que sea pues eficaz y por supuesto seguro. Perfecto. Pues vamos a dejar a ver si hay alguna pregunta. Sí, por ahí. No sé si les podemos pasar algún micrófono. Por allí. Vale. No sé si para el tema del streaming, igual, sí, espera un segundillo porque a lo mejor para el streaming sí que conviene tener. Vale. Pues hola, buenas. Yo soy Mili. Mira, a mí me gustaría saber, me parece muy bien el futuro y todo lo que habéis contado, súper interesante, pero un poco más la realidad, ¿de acuerdo? Casos de uso reales, casos de éxito, cómo está implementando la IA con la automatización, las KPI. Sinceramente, porque todo el mundo habla del futuro, el HIP, el Transformation Hard, pero yo quiero la realidad. O sea, ¿cómo estáis trabajando, por ejemplo, las empresas? Y a mí me interesa mucho la PYME, que es lo más importante, es el grosso aquí en España. ¿Cómo van a trabajar una clínica dental? El tema de poner un agente de voz
creado con inteligencia artificial, con unos pequeños escenarios, automatizaciones, para ir aumentando la productividad. Por ejemplo, el no sustituye, pero mejora. O sea, es lo que me interesa, la realidad, no tanto el futuro, porque si tenéis algún caso de uso, yo creo que tú, que te estás riendo, sí, o sea, quiero ir a tierra, porque Por supuesto. a mí lo que me interesa es la inteligencia artificial, que trabajo en ello. Entonces, pues, si me puedes decir algún caso de uso. ¿Quién se anima? Nos queda un minutito y... Yo me animo porque he abierto el melón. O sea, realmente es una realidad, ¿eh? Está aquí, o sea, se está implementando. Es muy complejo que llegue a puerto, pero mira, por ejemplo, nosotros, te voy a hablar de un caso de uso para campañas de prevención. Estamos apalancándonos de startups españolas que al final son el motor del cambio, la innovación más disruptiva desde una empresa farmacéutica que no somos desarrolladores de tecnología. Lo que hacemos es catalizar esa innovación, financiarla con el objetivo de que mejore el diseño de nuestras patologías, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, colaboramos con Tucubi y lo que hemos establecido con ellos es pues un chatbot, una IA conversacional que pinta o está cambiando el proceso de vacunación de los adultos sanos. Entonces, lo que hace en la comunidad de Rioja, en este caso es donde lo estamos implementando, es llamar a domicilio y decir, oye, a los pacientes mayores a los que les corresponda por cohorte la vacunación, ¿vale? Tiene disponible la vacuna contra el herpes zóster, la vacuna contra meningococo. Usted es un paciente tipo por estas características, si desea una cita se la podemos agendar. Entonces, esa ya es incluso capaz de llegar a agendar la cita. Esto antiguamente se hacía por un correo postal, una carta ordinaria que al final, nos estamos quedando sin tiempo, que no llegaba prácticamente a traccionar esta... Pues... con casos reales porque vamos con el vertical de pitches de salud. Pues Así ahí que, bueno, Alberto, muchísimas gracias. Isabel, Marta, Sergio, Cristina, un aplauso para ello. Gracias.